Buenas noches, familia. Somos el Ministerio PEC del Distrito de Pacífico en Madrid, España. Y les saludamos esta noche, enviándoles un caluroso abrazo a toda la familia PEC en el mundo. Estamos en el tiempo de distanciamiento social. Pero en casa con Dios. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro Ministerio de Profesionales y Empresarios Comprometidos. Hoy los queremos saludar, estamos felices de podernos conectar con ustedes a través de este medio. Así es, Lina, muy contentos de volver a encontrarnos en nuestra cita de cada miércoles en punto de las 7 de la noche, hora Colombia, para disfrutar de un espacio maravilloso de edificación, de alimento espiritual y de oxigenarnos en medio de toda la realidad que nos está rodeando. Queremos, como siempre, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Soy ICT. Usted allí se suscribe, hace clic en la campanita para que le pueda llegar vía correo electrónico toda nuestra programación virtual. Y estamos justamente en el marco de un nuevo ciclo, Lina, en este mes de mayo. Así es, este ciclo se conoce como Know-How y es precisamente saber cómo vivir, cómo superar nuestros conflictos, cómo tener una mejor autoestima. Y hoy tenemos un tema muy especial: paternidad sin barreras. Paternidad sin barreras, el tema que nos corresponde hoy, que seguramente va a ser de mucha sanidad para todas las personas que ya se están conectando a esta hora con nosotros. Pero no podemos continuar, Lina, sin saludar, como siempre, a Felipe Cerquera, que desde su casa también se pone en contacto con nosotros. Felipe, bienvenido a esta transmisión virtual. Muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión virtual en nuestro canal de YouTube Soy ICT. Hoy tenemos un tema extraordinario: paternidad sin barreras. Abordaremos este tema y desde el lunes en nuestras redes sociales se publicaron unas imágenes un poco distinto a lo que normalmente publicamos, y también lanzamos el numeral mis papás, porque queremos saber qué es lo que han significado para usted, esa paternidad que ellos han ofrecido durante su vida, qué le han transmitido y usted con qué cosas se ha quedado en su corazón. La idea es que usted nos comparta con ese numeral mis papás su experiencia de vida con ellos. Lo segundo es recordarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que nos envíen, únanse con su ministerio de manera virtual, por Hangouts, por Zoom. Cualquiera de estas plataformas nos permiten grabar un corto video y enviar un saludo para toda la coordinación a nivel mundial. La idea es que nos conectemos de esta manera y podamos saber desde dónde nos están viendo en nuestra transmisión virtual. Entonces, hoy vamos a tener un programa extraordinario, como les dije, paternidad sin barreras. Esté pendiente porque hay cosas muy, pero muy chéveres para cada uno de nosotros. Continuamos, Andrés y Lina, con ustedes. Gracias, Felipe. Entonces, ya saben, pueden participar activamente de nuestro programa con el numeral Mis Papás. Es la oportunidad de también poder, por este medio, hacer una dedicatoria especial de honra a nuestros padres, a lo que significan y representan para nosotros. Así es, Andrés, y también si quieren contactarse con nosotros, en la descripción de este video encontrarán el enlace para que puedan entrar ahí en Soy ICT, y si quieres contactarte con nosotros, registras tus datos aquí, un desclic en aquí, nos envías tu nombre, el rango de edad al que perteneces, tu estado civil, el género, si es femenino o masculino. Quieres contactarnos, colocas sí, el grupo de interés, tendremos que poner profesionales, nos envías tu correo electrónico, nos pones tu número celular, nos dejas una petición si necesitas que oremos por ti, y acepto política de protección de datos y enviar información. Así de fácil pueden contactarse con nosotros. Bueno, muy bien, Lina. Lo mismo también, a propósito de esto que estás anunciando, nos vale la pena también recordarle a todas las personas que se conectan con nosotros que nos pueden continuar enviando sus videos. Hemos recibido videos extraordinarios de saludos de los diferentes ministerios PEC que tenemos en el mundo. Nos han llegado videos de distintas partes del mundo y nos encanta que ustedes, que pertenecen seguramente a una de nuestras sedes de la ICT en Colombia y en el mundo, pues nos envíen, nos graben un videito en una de las plataformas virtuales donde se vean todos
justamente diciendo que estamos en el tiempo del distanciamiento social para estar en casa con Dios. Estaremos poco a poco socializando en nuestras diferentes reuniones estos videos con todos ustedes. Bueno, llegamos a una sección muy importante y esta sección se llama Sonidos de Gratitud. Le invito a que en este momento se presente delante de Dios y le entregue su corazón y su vida, porque Él es nuestro Padre. Un Padre que nunca nos dejará solos, un Padre que siempre estará a nuestro lado. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, que mi vida pueda a diario ver que marcaste el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser y mi dulce compañía en cada uno de mis días. Tú eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Tú estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser y mi dulce compañía. Oh, oh, que estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser y mi dulce compañía en cada uno de mis días. Tú eres el Padre que siempre soñé. Y a ese Padre nos acercamos en esta tarde, noche ya, Señor, para entregarte nuestro corazón, nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo, entregando nuestras vidas una vez más, agradecidos por permitirnos disfrutar de tu presencia en este momento. En Cristo Jesús te hemos orado en acción de gracias. Amén.
está pasando, hemos invitado a un involucrado del Ministerio de Profesionales de la ciudad de Medellín. Él se llama Juan David Pineda y nos quiere contar hoy su testimonio de vida con su papá. Escuchemos. Hola familia, mi nombre es Juan David Pineda Madrigal, soy involucrado en el Ministerio PEC de la ciudad de Medellín en el distrito La Floresta. Desde hace 3 años vivo en esta ciudad, pero desde los 3 años viví en la ciudad de Cúcuta, en donde crecí siendo formado, educado por mi madre, quien fue madre soltera. Durante todo este tiempo no conocí a mi papá. Durante mi infancia creí no haberlo necesitado, pero con el paso del tiempo este vacío se hizo palpable en mi corazón. De esta manera tomé la decisión de buscar al Señor y empecé un proceso de sanidad y de restauración. Aunque si bien en mi corazón nunca sentí que lo odiaba, sí había resentimiento porque no pude crecer junto a Él. De esta manera, en el año 2008 tomé la decisión por primera vez de buscarlo, pero no tenía realmente información de cómo llegar a Él. Esto igual seguía siendo de interés en mi corazón, buscarlo, y en el 2011 intenté nuevamente, pero sin llegar a ningún éxito. En el 2013 tuve la oportunidad de ir a Israel y en el Muro de los Lamentos mi principal petición fue conocer a mi papá. En el año 2015, después de un congreso de células madres, en donde se nos compartió la visión del año, que era la visión de la familia, tomé la decisión firmemente de conocer a mi papá, sí o sí. Y de esta manera empezó una búsqueda increíble, en donde de una manera sobrenatural en Facebook encontré su perfil. Haciendo una investigación de los contactos que teníamos, conocimos una involucrada de esta familia y ella nos llevó hasta su casa, con la mala fortuna que cuando llegamos allí, hace un mes se había ido para otro lugar. Pero esto no quitó las fuerzas de mi corazón y por el contrario seguí con el mismo entusiasmo e incluso mayor. Y un año después logré ubicar el lugar en donde trabajaba y con la ayuda de mi líder pudimos contactarlo. La primera vez que hablé con él fue muy emocionante y no solo me enteré que lo había encontrado a él, sino que también su familia anhelaba conocerme. Y hoy puedo disfrutar de la bendición de estar con él y con ellos y disfrutar muchos momentos especiales como cumpleaños, recibir el año en oración junto con ellos. Familia, en este día les quiero presentar a mi papá. Hola amigos del PEC, yo soy Luis Fernando Pineda, el padre de Juan David. Como él lo acaba de relatar, fue una historia muy hermosa, de la cual yo también quería ser partícipe. También lo esperé con mucha ansiedad. Desde el momento que supe que su madre estaba embarazada, siempre estuve o traté de estar pendiente de él. Las cosas de la vida hicieron que no fuera posible, pero gracias al Señor, como uno de los regalos más que Él me ha dado, lo pude encontrar, o Él me pudo encontrar. Y hace parte fundamental de nuestra vida, de mi esposa y de mis hijos, que también lo esperaban con ansiedad. Buenas noches, desde España. Les enviamos un gran saludo y abrazo a toda la familia PEC del mundo. Estamos en tiempo de distanciamiento social, pero en casa con Dios. Compartiendo desde el Ministerio del PEC de Madrid, Carabanchel. Agradecemos todas las enseñanzas que estamos recibiendo a través del Ministerio del PEC virtual. Soy ACT. Un abrazo, Dios los guarde. Llegamos a un momento muy especial de nuestra reunión virtual titulado Directo al Corazón. Y quiero dejarlos antes de iniciar con el tema, con el testimonio de Fabián Bocanegra en ICT Panamá. Quiere contarnos su historia de vida, justamente con lo que estamos abordando de la paternidad. Fabián, cuéntanos tu testimonio. Hola, muy buenas noches para todos. Qué privilegio estar hoy aquí en el Ministerio del PEC. Mi nombre es Fabián Bocanegra, soy misionero tiempo completo en Panamá y hoy les quiero contar acerca de mi vivencia de la paternidad de Dios
en mi vida a través de la aceptación y de mi disposición de vivirla y que sea parte hoy de mí. Mi vida, pues básicamente les voy a contar aquí rápido, pues yo soy adoptado, tengo una gran madre de corazón que me aceptó y que me tomó en sus brazos y me llevó a esta familia tan hermosa, de la cual amo con todo mi corazón. Es mi familia, son mis padres, y siempre crecí con ciertos conflictos e incertidumbres acerca de quién era mi mamá biológica, si tenía más hermanos, porque fue la decisión de haber tomado ella pues esta opción de entregarme. Y resulta que a través de vivir entre la niñez y la adolescencia y parte de la adultez, viví ciertos conflictos, ciertos vacíos, situaciones que afloraron en mí como la inferioridad, la inseguridad, tenía envidia, egoísmo, soberbia, altivez de corazón, y esto pues no me llevaba a sentirme pleno, además de que estaba recibiendo un gran amor y a través de las condiciones económicas que mi mamá tenía, pues no era suficiente, no era todo, no me llenaba. Pero cuando empecé a vivir la teoterapia, cuando decidí darle paso a Dios a través de esta gran familia espiritual, precisamente en Isaías 49:15 pues me hacía entender que ahí estaba mi papá Dios. La palabra del Señor dice que se olvidará de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y ahí fue donde prácticamente Dios me hizo entender que Él iba a ser mi papá para siempre. Y a partir de allí entendí entonces que en este proceso yo debía tomar la decisión de amarle y de aceptarle como mi único papá, el que me amaba y el que jamás se olvidaría de mí y que hasta hoy no lo ha hecho. Y a partir de allí entonces tomé todo el proceso de esta paternidad, donde me llenó y me empezó a llenar acerca de su gran amor y de su presencia. Tanto así que a los 30 años decidí ir a buscar a mi mamá biológica y hacer las paces, porque aunque no tenía un odio reflejado, sí tenía cierta situación hacia ella. Fui y la busqué, tuve un encuentro con ella y no fue para reclamarle ni para preguntarle. Lo único que hice aquel día fue abrazarle y besarla y decirle que le daba muchas gracias por la vida que me había dado y que le agradecía aún más por haber entregado mi vida a esta madre de corazón y a esta familia, la cual hoy era mi familia. Y empezamos a hablar, disfrutamos de un tiempo súper especial, donde también conocí a mi abuela, donde también disfruté de saber de mis hermanos, de conocer de dónde venía. Y más aún fue impactante porque a través de esta reunión ella me confesaba llorando y me decía que solo había tenido dos opciones, que era abandonarme en cualquier sitio o haber abortado, pero que cuando conoció a mi mamá de corazón, pues Dios le colocó a ella en su corazón de entregarme a ella. Así que hoy yo disfruto de esta paternidad, yo disfruto definitivamente de haber sido lleno y de saber que hoy tengo una gran relación con mi mamá biológica, con una de mis hermanas. También disfruto de esa relación, me hablo con ella, estamos en contacto y más aún porque hoy a través de esta paternidad pues tengo una esposa divina que es la misionera Giovanna Cano, y también hoy me da la oportunidad de ser ese padre, ¿sí? Porque hoy también voy a ser papá, vamos a ser padres de Mateo, ya tiene 6 meses y bueno, y es una alegría para mí saber que esa paternidad de Dios me lleva a tener bendición. Pero aún más todavía es para que tengamos en cuenta que no podemos cambiar el pasado, pero sí somos responsables de lo que hagamos para impactar el presente. Dios les bendiga, familia, y que tengan un excelente tiempo. Chao. Bueno, muy bien, y en nuestra temática de hoy, paternidad sin barreras, vamos a estar hablando un poco de lo que significa todo este tema de la paternidad y cómo repercute en nuestras relaciones con los demás, en nuestra vida, en la manera como afrontamos incluso los desafíos y las dificultades en nuestra vida. Por eso yo quiero que escuche la siguiente historia para que entremos en materia.
Un hombre heredó un bosque que perteneció a su familia desde hace 400 años atrás. Los árboles que cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años y los árboles que planta ahora no estarán listos hasta que nazca sus bisnietos. Cada generación debe tomar una decisión y es hacerse ricos cosechando todo o guardar la tierra, cosechar lo necesario y dejar provisión para sus futuras generaciones. Este hombre sabe que cosecha lo que no sembró y que siembra lo que nunca verá. Es dependiente del pasado y responsable del futuro. ¿Por qué quiero iniciar con esta historia? Porque así usted y yo, quizás hoy nosotros somos hijos del pasado, pero seremos los padres del futuro. ¿Cómo está su bosque hoy? ¿Cómo está ese bosque? Por ejemplo, como la historia nos decía, aquel bosque que sembró una persona hace muchísimos años y que fue la herencia que recibió sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Cuál es el bosque que usted heredó? Seguramente un bosque de escasez, lleno de amargura, lleno de rechazo, lleno de dolor, de experiencias traumáticas en la niñez, ¿sí? O de pronto usted tuvo la fortuna de tener un bosque de buena tierra, donde solo recibió amor, acompañamiento, cuidado. Sea cual sea su realidad, hoy debe entender algo. El pasado no lo podemos cambiar. Ninguno de nosotros hoy puede decir que pudo escoger a sus padres. Ninguno pudo hacerlo. Y ninguno puede hoy decir, voy a borrar mi pasado porque no quiero haber vivido esto, no quiero haber vivido aquello. Pero sí usted y yo somos responsables del futuro, de la historia que nosotros queremos construir a partir de hoy. ¿Qué es aquello que usted quiere entonces sembrar a partir de este momento? Eso es lo que quiero que hablemos. Gálatas 6:7 en el Manual de la Vida dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Significa que hoy usted y yo tenemos que tomar una decisión, escoger las mejores semillas para que algún día las generaciones que vienen después de nosotros puedan dar gracias a Dios por aquello que usted y yo sembramos. Pero quiero que me acompañe a ver algunos contextos de la paternidad. Seguramente nos vamos a sentir identificados con alguno de ellos. Hablemos de diferentes realidades de carencias de paternidad, de carencias afectivas. Por ejemplo, el padre ausente, aquel padre que nunca estuvo presente, aquel padre que no se conoció, seguramente porque falleció o decidió irse del hogar y nunca pudimos compartir con él su presencia física. Eso es un padre ausente. ¿Qué puede generar esta realidad en un hijo? Puede generar un vacío tan profundo en su ser que siempre va a querer llenar y que va a ser difícil hacerlo. Padre exigente, aquel padre que siempre dice tiene que hacer las cosas así, tiene que sacar 10 o 5 en la nota, de acuerdo en el país en donde nos encontremos y sea como el nivel de calificación, pero nunca le es suficiente un 9 si es un 10, un 4, 8 si la nota máxima es un 5, sino que siempre exige. ¿Qué genera en el hijo? Una inseguridad. Se vuelven hijos inseguros porque sienten que nunca van a dar la talla a su papá. Padre castigador, aquel que por todo entonces es un castigo, aún de aquellas normas que ni siquiera han sido establecidas. Todo es una negativa, un castigo. ¿Qué puede generar eso? Heridas muy profundas en el corazón, un corazón muy resentido hacia esa figura paterna. Padre ocupado, aquel que de pronto el hijo necesita jugar, necesita ser acompañado en sus procesos y el padre siempre está ocupado, ya sea en su trabajo, siempre en sus actividades, en sus cosas. ¿Qué va a generar en un hijo? Un hijo que ya no cree, que no cree en las promesas, que no cree de pronto en que pueda ser importante, se va a sentir menos importante en su vida. Y un padre incumplido,
un poco, digamos, parecido, pero por ejemplo, cuando dice, yo te prometo que si tú haces esto, entonces vamos a ir al parque, o yo te prometo que este fin de semana vamos a ir a esos juegos que tú quieres ir, y de pronto llega ese fin de semana y el padre no cumple. O cuando tú tengas 10 o cuando tú tengas 15 años vas a tener esto que tanto anhelas. Y llega la edad y de pronto nunca llegó ese regalo. ¿Qué siente el hijo? Que nunca me cumple. Que yo puedo ir haciendo promesas y puedo no cumplirlas. Porque es tan fácil hoy decir sí y mañana no. Eso es lo que ha aprendido en su hogar. Y un padre débil. Aquel que de pronto es pusilánime, que su carácter es muy débil, y entonces la mujer, su esposa, la madre, tiene que asumir ese rol de paternidad, tiene que asumir ese rol en la casa, y entonces eso que genera una confusión de roles en los hijos. Los hijos no saben entonces quién debe ser de qué manera, y eso puede traer incluso también confusiones a nivel de identidad sexual. Estos son algunos de los muchos contextos que podemos experimentar en la paternidad. Vuelvo y digo, puede que usted haya tenido una realidad diferente y pueda decir, no, yo sí tuve unos padres que me acompañaron, me cuidaron, y hoy puede dar gracias por eso. Pero hay muchos otros que no lo pudieron experimentar y que hoy es la causa de problemas más grandes en la juventud y en muchos adultos que se sienten impotentes a solucionar sus conflictos, a asumir desafíos porque no tuvieron una adecuada paternidad en su vida. Nuestros padres entonces son el reflejo de lo que ellos recibieron, son aquellos maestros que enseñan de lo que ellos aprendieron en el hogar. Pongamos un ejemplo, una mujer que de pronto vivió en una casa en donde fue muy maltratada y entonces su madre siempre fue maltratadora, siempre le negó que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, siempre tuvo coartada su libertad. Y de pronto, por su madre, y de pronto su padre fue pusilánime. Un hombre de poco carácter, un hombre que dejaba que su esposa asumiera todas las riendas del hogar. ¿Qué va a pasar con esa niña? Seguramente cuando ella tome la decisión de ser madre, va a querer no repetir la historia. Y aquí puede suceder algo muy complejo y puede ocurrir algo totalmente opuesto. Y es que esa niña que luego se convierte en madre va a querer hacer todo lo contrario que recibió en su casa. Entonces ella dice, si yo fui maltratada, si a mí me hicieron tanto daño, si a mí no me dejaban salir ni a la esquina de mi casa, pues yo voy a hacer con mis hijos todo lo contrario. Y les voy a permitir todo lo que ellos quieran, porque no quiero que ellos vivan la niñez o la adolescencia que yo viví. Y entonces toma la decisión de ser una mujer totalmente permisiva. Y esos hijos entonces a su vez van a recibir esas no reglas, no normas, y van seguramente a interpretar esto como mi mamá no me ama, mi mamá no me quiere porque no me pone normas, no me pone control en mi vida. Si usted nota, esto es una cadena en donde cada uno da de lo que puede, de lo que tiene, de lo que recibió en su casa. Por eso tan importante que hoy hagamos un alto en el camino y podamos diagnosticar cómo está nuestra vida con respecto a la paternidad y podamos tomar decisiones de sanidad, decisiones de perdón y decisiones de escribir una nueva historia. Pero no una historia por miedo a no repetir lo que nosotros vivimos. No una historia para de pronto darle a nuestros hijos lo que nosotros nos tuvimos, porque muchos también pueden irse al extremo de sobreproteger. Es que como yo no tuve un hogar, es que como yo no tuve unos padres presentes, entonces yo voy a estar en todos sus procesos, y se van al extremo de proteger el hijo. ¿En dónde estará el equilibrio entonces? ¿A quién le pedimos que nos oriente en cuanto a cómo ser padres de verdad que impacten positivamente la vida de sus hijos y que, como lo leíamos en la historia, pueda tomar una decisión? Perfecto, yo recibí lo que no sembré,
pero yo quiero seguir cosechando y cosechando bien para que las futuras generaciones puedan decir un día, gracias por esa madre, gracias por esa abuela que tuve y que pudo generar y que pudo ganar o sembrar las mejores semillas. Pues nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo muy especial de cómo fue su relación con su Padre. Y lo cierto es que aquí vamos a encontrar cosas muy, muy importantes. Jesús vino a mostrarnos la vida abundante, Él vino a enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra, pero de los propósitos más importantes que Él tenía en su vida, que Él tenía en su corazón, era enseñarle al hombre a cómo acercarse a Dios como papá. Y a eso vino Él, a enseñarnos su relación con su papá. Sus discípulos un día le preguntaron, Señor, queremos aprender a orar, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dijo, muy bien, van a orar así, Padre nuestro. En Lucas 11 está toda esta oración del Padre Nuestro, que es una oración muy conocida por la mayoría de nosotros. Pero ¿cómo empieza esa oración? Padre Nuestro. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos o cómo quiere que lo veamos como un papá? Él desea que nosotros nos acerquemos a Él como hijos, hijos confiados en que tenemos a alguien que nos ama, no como aquel Dios que está lejano, que está de pronto esperando en qué momento nos equivocamos para castigarnos, para darnos el merecido, y en muchas ocasiones esa es la figura que hemos tenido de Dios por años, culturalmente, tradicionalmente, pero Cristo vino a enseñarnos y a mostrarnos que Dios es nuestro papá. Y hay tres cosas que el Señor Jesús vio de su Padre e hizo una vez vio de su Padre. Miren lo que dice San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. A este punto le vamos a llamar aprendió a hacer lo que veía del Padre. Mira lo que dice San Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es una realidad. ¿Qué hace un hijo? Lo que ve hacer de su padre. Es más, nosotros podemos hacer grandes temáticas, como lo dijera, como grandes sermones para darle a nuestros hijos y decirles, haga esto, haga aquello, y enseñarles 1000 técnicas de cómo comportarse. La pregunta es, ¿basta solo con decirlo? ¿O el hijo aprende más por lo que ve hacer que por lo que le decimos? El hijo aprende con el ejemplo. El hijo hace lo que ve hacer a su padre. Su padre puede decir, yo hago esto, yo hago aquello. Yo soy una persona que madruga, yo soy una persona que trabaja, yo soy una persona que da a los demás. ¿Quién es el que sí puede decir si esa es una verdad en su vida? El hijo. Porque el hijo ve si de verdad usted madruga. El hijo ve si en realidad usted ayuda, si en realidad usted trabaja. Puede decir muchas cosas, pero el testigo fiel de lo que usted hace día a día son sus hijos. Son aquellos que vienen detrás de nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo, lo que vio hacer al Padre. Yo me conmuevo cuando veo seguramente a mi hijo hablando en público, orando, hablando de Dios. Y yo digo, pero ¿en qué momento? Yo no recuerdo que de pronto me haya sentado con él a decirle, hijo, así se ora, hijo, así se habla, hijo, así se saluda, no sé. Pero ¿en dónde lo ve? Él lo ve día a día en sus padres, y es lo que él va a hacer y va a repetir. No solamente las cosas buenas, sino también las cosas negativas, porque lastimosamente no podemos decir, imita solo esto, pero no imites aquello. No, ellos van a imitar un todo como un conjunto. ¿Qué más nos enseña el Señor Jesús? Nos enseña en San Juan 5:36 que Él hacía las obras de su Padre.
Juan 5:36. Miren lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Listo. Hay muchas cosas que hacemos por imitación, que vamos aprendiendo a medida del tiempo, pero hay otras cosas que también marcan nuestra personalidad y son muy arraigadas a nosotros, porque lo aprendimos de nuestros padres. Por ejemplo, la manera de actuar, la manera de ayudar a los demás, la manera de cómo reacciona frente a un desafío. Si usted vio seguramente en casa una mujer que de pronto no se lanzaba a desafíos, sino que callaba, medía, era de pronto con mucho temor de asumir retos. Esas son cosas que se van aprendiendo, comportamientos que se van aprendiendo y que a la larga yo también no solamente voy a imitar, sino que van a estar metidos en muy profundo, muy arraigados en mi personalidad. El Señor Jesús decía eso. Las obras que yo he visto hacer de mi Padre, esas son las que yo hago y dan testimonio de mí, porque si yo hago lo que mi Padre hizo, pues se muestra que soy su hijo, ¿sí? Que tengo esa marca de que soy su hijo. Y la tercera grande característica de la relación de Jesús con su papá que quiere enseñarnos a nosotros es, él hablaba las palabras de su Padre. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué significa eso? Él hablaba las palabras de su Padre. ¿Qué significa? Significa que todas aquellas cosas que hemos escuchado, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las familias hablan parecido. Uno dice, este es el hijo de fulanito, es que habla igualito, es que los mismos gestos, es que las mismas palabras, es que la misma manera de referirse, el mismo tono, el mismo timbre de voz, claro. El Señor Jesús hablaba lo que había escuchado de su Padre. Y así hablamos. Si nosotros escuchamos de nuestra casa muchas palabras negativas en la mayoría del tiempo o de queja, así hablamos. Y así nos acostumbramos a ver la vida. No, la vida es así, nada que hacer, tocó porque no tengo otra opción, ¿sí? Si en nuestra casa, por el contrario, siempre hemos escuchado, es que tú puedes, es que te puedes lanzar, es que tú lo vas a lograr, pues ¿cómo vamos a hablar nosotros frente a los demás? Con positivismo, con actitud, ¿sí? Eso también lo aprendemos de casa. El Señor Jesús lo aprendió de su Padre. Él hablaba como su Padre. Él tenía las características de su Padre. ¿Sí? Incluso sus mismos discípulos también aprendieron de Jesús. ¿Recuerdan cuando en algún momento hablaron con Pedro y dijeron, es que ¿por qué lo niegas? Si es que hablas como él, ¿sí? O sea, él no podía negarlo porque ya hablaba como Jesús. Y así sucede con nosotros. Hablamos lo que escuchamos en casa. Entonces, 3 cosas. Hacemos lo que vemos. Hacemos las obras, que ya es poner por obra lo que hemos imitado. Y tercero, hablamos como Él, como nuestro Padre. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros imitemos a Cristo, de cómo se comportó con su papá, de cómo vivió esa relación tan cercana, de cómo pudo decirle aún en un momento tan difícil como fue antes de su muerte, poder decirle, papá, no puedo, pero haz tu voluntad. Con esa libertad de un hijo hacia un papá. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es, ¿cómo hago yo para vivir esta relación tan maravillosa que les he hablado aquí, que está en la Biblia, estos 3 puntos que nos enseña el Señor Jesús? ¿Cómo hago yo si es que tengo una barrera en mi vida? Porque yo te voy a decir, seas tú un profesional ya maduro, tengas ya una familia, tengas muchos títulos que acrediten
lo académico o lo profesional que eres e idóneo, en lo que te dedicas, siempre habrá un pendiente por resolver con tu paternidad. Si es que has vivido los diferentes contextos que hemos hablado aquí. Siempre va a haber un pendiente y ese pendiente es una barrera que no me deja acercarme, que no me deja ver a Dios como papá, porque si a mí me dicen tienes que ver a Dios como papá, pero si el concepto de paternidad que yo tengo es un concepto negativo, es un papá incumplido, es un papá ausente, es un papá débil, es un papá que siempre fue castigador, ¿cómo crees que será entonces el reflejo que yo tendré de la paternidad de Dios? La misma. Entonces, aquí está la respuesta a por qué muchas veces nosotros no creemos en Papá Dios, porque a veces no creemos en que Él va a cumplir lo que me está diciendo, porque es que en mi casa nunca me enseñaron a cumplir, todo lo que me prometieron a mí no me lo cumplían. O por el contrario, ¿cómo voy a creer que Dios me escucha si es que en mi casa siempre mi papá o mi mamá estuvieron ocupados para escucharme? Pues igual está Dios de ocupado, ¿sí? O si de pronto nunca tuve un papá, entonces, ¿cómo me dices que ve a Dios como papá cuando el primer concepto que yo tuve de papá fue el negativo? Los niños, por ejemplo, en su cerebro, para cuando ellos empiezan el proceso de conceptos, de contextualizar lo que ellos están viendo, de aprender cada palabra, qué significa, cada objeto, qué es, su cerebro marca la primera imagen que ellos vieron. Ejemplo, si ellos dijeron, bueno, cuando empiezan en la etapa del por qué o qué es, ¿verdad? Ellos empiezan, ¿qué es? Y uno le dice, puerta. Ese cerebro grabó esa puerta como el concepto de algo que abre y cierra, que me permite salir o me permite entrar. Ese es su concepto. Entonces, si yo le digo hoy a usted, Dios es su papá, ¿cuál es el concepto que usted tiene en su cerebro, en su mente, en su corazón? Esta realidad que les acabo de decir. Si es alguna de estas realidades, usted tiene que tomar la decisión que tomó un personaje de la Biblia. Mire lo que dice Génesis 46, 29. Y esto nos corrobora lo que les estoy diciendo. Si tú quieres ver a Dios como papá, debes resolver el concepto de padre, de paternidad que tienes aquí en la tierra, en tu realidad terrenal. Mira lo que dice. Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Quién era José? En ese momento, en ese contexto de la historia de la Biblia que les estoy contando, era un hombre ya de familia, era un profesional, de hecho era al segundo al mando después del faraón, era un hombre importante en Egipto, era un hombre que podríamos decir ya todo lo resolvió en su vida, ya todo lo superó, no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adolescente, pues no, hacía mucho tiempo, en su juventud, sus hermanos que lo habían vendido, lo separaron de su padre y él nunca volvió a saber de su padre. Y él se hizo una imagen de quién era su padre, porque para él fue como, mi padre nunca preguntó por mí, mi padre nunca reclamó por mí, mi padre se desentendió de mí. Claro, no era la realidad, Jacob pensaba que él había muerto. Pero dice la Biblia que cuando ellos se encontraron, muchísimos años después, siendo José ya de una edad madura, dice que él se manifestó a él, se echó a su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Qué nos da a entender eso? Que era un pendiente en su corazón, que era un pendiente que él debía resolver, que era un tema no superado y que fue el momento de recibir la sanidad. Fue el momento donde él pudo acercarse a él, llorar como un niño, seguro de volverse a todo lo que él había sentido, pensado,
porque hay muchas cosas que duelen en el corazón y se quedan congeladas en el tiempo, se quedan allí en tus 15 años, en tus 13, en tus 14, en tu niñez, ¿sí? Se quedan congeladas y necesitamos la oportunidad de poder sacarlas, de poder superarlas, de poder sanarlas. Y a él pudo perdonar a su padre, y no solamente a su padre, sino a sus hermanos que le hicieron tanto daño. Cuando a mí me compartieron la primera vez esto de conocer a Dios como papá, lo primero que yo pensé fue, ¿Dios como papá? ¿Dios a mí que no me escucha? Dios a mí que no me cumple, Dios a mí, pues claro, era el concepto que yo tenía de paternidad. Yo nunca viví con mi padre. Yo he contado muchas veces este testimonio en congresos o en espacios donde he tenido la oportunidad y les he contado. Seguramente yo llegué en un momento inoportuno de la vida de mis padres. No fui planeada, de hecho fui contra todo pronóstico porque no me esperaban, ¿sí? Y mi mamá en ese momento pues estaba planificando, es decir, yo no estaba planeada por ellos. Y nunca viví con él, no viví con él desde el día de mi nacimiento, no viví con él ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en ningún momento de mi vida. Y mi corazón estaba lleno de resentimiento, de rabia, de odio, de rencor. ¿Por qué? Porque se fue. Y a pesar de que nosotros, no voy a decir que no tuviéramos acercamientos, claro, mi papá siempre respondió por nosotros y claro, nos veíamos cada 8 días, pero quiero decirles, yo sentía un bloqueo tremendo. Yo tengo 2 hermanas que son mayores que yo y entonces era tremendo cuando salíamos por lo menos a comer algo y entonces él me preguntaba, Lina, ¿tú qué vas a comer? Y yo no era capaz ni de hablar, les estoy diciendo que ya tenía unos 8, 10 años y yo no era capaz de hablar y yo tenía que acercarme a mi hermana mayor y decirle en el oído, quiero hamburguesa y ella poder traducir, papá, ella va a comer hamburguesa. Y mi papá, bueno, sí. Pero yo no era capaz de pronunciarle una sola palabra, ni de abrazarlo, ni de tener ningún gesto de amor, de afecto hacia él, porque yo sentía mucho dolor en mi corazón, un abandono, un vacío, como lo veíamos ahora. Y de pronto un día, alguien en la universidad, cuando yo ya estaba estudiando odontología, 2º semestre, él me comparte del amor de Dios y él me dice, Lina, yo quiero que tú conozcas. Y entonces él me lleva a una de nuestras sedes y justo estaban hablando de la terapia de Dios Papá. Esto, paternidad sin barreras. Y entonces yo empiezo a escuchar todo esto que hemos estado hablando hoy y me decían, es que si tú quieres ver a Dios como papá, debes reconciliarte con tu papá terrenal. Y yo decía, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso si a mis 17 años que ya tenía en ese momento no soy capaz ni siquiera de decir que voy a comer en una cena? ¿Cómo voy yo a decir que me perdone o que yo lo perdono o que quiero tener una relación con él? No puedo, no me sale, ¿sí? Y entonces cuando terminaron de dar el tema, yo me acerqué a la persona que lo estaba dando y le dije, mira, esta es mi realidad, yo no soy capaz de hablar con él, yo no soy capaz de entablar, es que no me sale una palabra, ¿cómo lo puedo hacer? Y ella me dice, escríbele una carta. Escríbele una carta con todo lo que tú has sentido durante muchos años, durante mucho tiempo. Y yo empecé a escribir esa carta y me acuerdo que salieron 8 páginas, ¿sí? Y entonces yo escribí todo lo que yo sentía, incluso lo que eso había afectado, la paternidad, en muchas situaciones que yo vivía en cuanto a mi autoestima, en cuanto a mi valía, porque yo siempre me propuse ser, digamos, muy buena académicamente, porque quería mostrarle, porque quería que él se sintiera orgulloso de su hija, y entonces intenté a toda costa ser mención de honor en la universidad. Fui la mejor tesis, medalla de plata, hice tantas cosas que me generaban para mí, en mis ganas de encontrar su aprobación, en mis ganas de que él me amara, me aceptara y un día pudiera decir, estoy orgulloso de ti.
¿sí? Y era un desenfreno, quizás una carrera desenfrenada por querer hacerlo todo y ser siempre la mejor para ganar la aceptación de mi papá y para también llevar, digamos, esta situación de autoestima y de valía que yo vivía muy dentro de mí. Y todo eso se lo escribí, todo eso, digamos, se lo escribí. Siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor manera para que tú te sientas orgulloso de mí, y tantas cosas le escribí, pero yo dije, pero yo hoy acabo de escuchar que para poder ver a Dios como papá necesito reconciliarme con mi figura paterna. Y yo quiero decirte que yo te perdono, papá, que yo quiero empezar una nueva relación y quiero también que tú me perdones por todo lo que he anidado en mi corazón, por todo lo que he tenido, por todo el rencor, la rabia que he vivido, porque no te he comprendido, porque siempre te he juzgado. Y allí, en lo poco que había aprendido, hice la carta. Tuvimos una oportunidad luego de vernos, ustedes ya les conté, no era capaz de hablar, entonces le entregué la carta y le dije, como pude, léela, ¿sí? Y entonces él la leyó y después de leerla me llamó. En ese momento, pues yo no podía hablar, vuelvo, les digo, no podía ni decir una palabra. Ahora imagínense, en ese contexto estaba también llorando, ¿sí? Y él también, obviamente, en el teléfono estaba muy quebrantado y él me dijo, hija, yo no sabía el dolor que había causado en tu vida. Yo te pido que me perdones y que volvamos a empezar. A partir de ese momento hicimos un viaje, él programó un viaje para que pudiéramos estar las tres, mis hermanas y yo, con él. Y quiero decirles, fue un tiempo donde yo lo pude conocer, donde yo lo pude escuchar, donde yo pude conocer aún todo lo que él vivió, también en su niñez, también en su adolescencia. ¿Y por qué tomó muchas de las decisiones que tomó? Porque él no sabía, nadie lo dirigió, nadie le dijo, ¿verdad? Él hizo y dio de lo que tenía, ¿sí? Y a partir de ese momento tenemos una relación de padre e hijo, con confianza. Yo puedo hoy decirle lo que siento, yo puedo hoy llamarlo, yo puedo hoy consentirlo, puedo abrazarlo, puedo hablarle, ¿sí? Porque yo tomé la decisión de perdonar a mi padre terrenal. Pero no solamente por tomar una decisión que me hiciera bien aquí, con respecto a mi papá, sino también en mi relación con Dios. A partir de ese momento, el Dios incumplido, el Dios ausente, el Dios ocupado, se quebró. A partir de ese momento, yo empecé a ver un Dios cercano, un Dios que me ama, un Dios al que le puedo hablar con total libertad lo que siento y lo que pienso. Después de eso, me enamoré tanto de Dios y de todas las cosas que Él estaba haciendo en mi vida, que yo dije, voy a hacer el curso de formación, un curso que hacemos aquí en esta familia de la ICT, un curso donde aprendemos más de Dios, más de cómo orar, de cómo acercarnos. Y me acuerdo tanto también, estando en ese curso, como en la segunda semana del curso, yo me acuerdo que yo llegué allí con un cuaderno, con un lapicero, con una Biblia, y estaba dispuesta a escuchar todo lo que iban a decirnos en ese día. Y en ese curso, de pronto la maestra en ese momento, la líder que estaba dando en ese momento el tema, me dice, Lina, ¿será que tú nos puedes ayudar a leer Salmo 139 del 14 al 16? Y yo, claro que sí. Como pude, porque no sabía todavía buscar en la Biblia los libros, busqué los salmos y lo encontré. Y yo me puse de pie. Y entonces allí yo empecé a leer lo siguiente. Salmo 139 del 14 al 16. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí tengo que confesarles que me quebranté y me ataqué a llorar como una niña chiquita cuando leí esto. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo no podía creer que en la Biblia
me estuviera diciendo que Dios me vio, siendo un embrión. Dios me vio, que cada una de las cosas que yo tenía o que yo poseía fueron formadas por Él. Que yo no estuve seguramente dentro de los planes de mis padres, pero sí estaba dentro de los planes de Dios. Y créame, allí en esas lágrimas, pues obviamente se detuvo el curso. En ese momento todos se acercaron a consolarme como, ¿qué le pasó? ¿Sí? Y yo decía, no, lloro de alegría, porque a mí hoy Dios me está diciendo a través de esto que Él sí planeó que yo naciera, que Él sí planeó que yo viniera a este mundo. Y eso para mí fue la sanidad que faltaba. Ya había perdonado a mi padre, a mi madre también, ya había tomado una decisión de entablar una relación con Él para ver a Dios diferente, pero faltaba mi valía, faltaba mi autoestima, faltaba entender que yo tenía un propósito en la vida y era este, ¿sí? Y hoy soy feliz de poder entender que Dios sí planeó que yo viniera a la tierra y que me escogió para hoy poder ser de respuesta y para hoy poder ayudar a muchos a reconciliarse también con su paternidad y a que vivan una relación diferente con Dios. Quiero dejarles solamente con este versículo para que oremos. El Salmo 27:10 dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sea cual sea la realidad que usted hoy viva con su padre, con su madre, con su familia, se sienta usted solo, se sienta usted seguramente que no le importa a nadie. Hoy yo quiero decirle, aunque padre y madre le dejaren, con todo el Señor le recogerá. Él sí planeó que usted viviera, Él sí quiere darte un propósito y Él sí quiere que tú lo descubras en este tiempo. Por eso te desafío a que si este tema ha llegado a tu corazón, hoy tomes la decisión de saber el diagnóstico que hay en tu corazón con respecto a la paternidad y que puedas hoy decirle a Dios, yo quiero tener esa relación que Jesús, tu Hijo, tuvo contigo. Y si hay barreras en mi corazón, entonces sácalas, quítalas de mi vida, permíteme hacer lo que tenga que hacer, reconciliarme, pedir perdón, hacer lo que haya que hacer para que yo pueda verte a ti como papá. Acompáñame entonces a hacer una oración. Papá de los cielos, gracias por esta oportunidad que me has dado en este tiempo, por haber escuchado lo que tú has hablado a mi corazón a través de este tema, paternidad sin barreras. Hoy yo quiero acercarme a ti, no como una persona que se acerca a tu deidad, a tu soberanía, seguramente a tu gran poder y a tu majestuosidad, porque así seguramente te he visto por años como un Dios lejano, como un Dios que no me escucha. Pero hoy toma la decisión y dile, yo quiero hoy conocerte como un Dios Papá. Yo quiero hoy, Señor, experimentar que tú eres real, que tú eres mi Dios, que tú eres mi papá. Y si hay alguna barrera en tu corazón, si hay algo que no te deja, porque tu concepto de paternidad está errado, es negativo, seguramente crees de Dios que Él es un Dios incumplido, que Él es un Dios ausente, que Él es un Dios castigador. Hoy dile, Señor, dame un nuevo concepto. Quita aquello que está metido en lo profundo de mi corazón, seguramente en mi mente, pero hoy enséñame el nuevo concepto que tú quieres que yo viva. Yo quiero conocerte, yo quiero hacer tus obras, yo quiero imitarte, yo quiero hablar como tú hablas. Y hoy dile, Señor, lo que tenga que hacer. Dame entonces la fuerza, dame la valentía para poder reconciliarme con mi figura terrenal. Y si aún vive, y si aún existe, date esa oportunidad, reconcíliate con tu paternidad y hoy dale la posibilidad también a Dios de que cambie tu manera de verlo a Él como Padre y que tú entiendas lo que dice el Salmo 139, porque Él te vio a ti, aun cuando eras un embrión, Él te vio
y Él formó todo lo que hoy tú eres. Y también dile, papá, yo deseo que aunque padre y madre me dejaren, tú con todo me recogerás. Que seas tú el Dios que no me falla, el papá que me ama y que desea lo mejor para mí. Gracias, Señor, por este tiempo y por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte como un verdadero papá. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos a un momento muy especial de nuestra reunión virtual titulado La Cartelera. ¿Qué viene para nuestro ministerio? Dentro de 8 días vamos a ver un tema titulado Control Alt Delete sin culpas. Y la idea es que a través de esta temática podamos abordar esas situaciones de vida que no hemos sabido tratar en nosotros y siguen afectando nuestras decisiones tanto en el presente como en la proyección de nuestras metas y anhelos. Entonces, no se lo pierda. En 15 días vamos a tener un panel. Vamos a salirnos de nuestro formato habitual y vamos a hacer un panel. Vamos a traer 3 expertos a nuestra reunión y va a ser algo muy, pero muy edificante para su vida. Y justamente para la cuarentena que estamos viviendo en la mayoría de los países en el mundo. La idea es que se conecte, que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones virtuales que están programadas para el mes de mayo. Por último, quiero dejarles una tarea en nuestras redes sociales. Publicamos desde el lunes hasta hoy el numeral Mis Papás, pero era una frase con una experiencia de vida. Ahora, ¿qué quiero? Quiero que pongamos una imagen a esa frase que le colocamos en nuestras redes sociales. Usted va a colocar esa frase y esa imagen como protagonista de esa situación de vida que son sus padres. Y lo que va a hacer es etiquetar. En el caso de Instagram, va a etiquetar a Mundo_PEC. Esa es nuestra red social y usted va a poder etiquetarnos ahí y nos va a llegar para poderla ver. Lo mismo en Facebook, usted lo puede hacer, es @MundoPEC. Entonces, no se olvide de hacer justamente esto que le estamos diciendo y no perderse ninguna de las programaciones que tenemos para el mes de mayo. Andrés y Lina, los dejo para que despidamos nuestro programa. Gracias, Felipe, y entonces ya saben, estamos muy atentos a recibir las imágenes que ustedes puedan enviarnos con el numeral Mis Papás, imágenes que seguramente reflejarán lo impactante que fue este tema del día de hoy, paternidad sin barreras. Queremos ya para despedirnos contarles que continuamos con nuestra programación virtual de lunes a viernes, nuestro tiempo en punto de las 5 de la mañana, con nuestro líder mundial, teoterapia y meditación. Y a su vez, en punto de las 9 de la noche, cerrando cada día de lunes a viernes, nuestro tiempo de Abre los Cielos. Así es, Andrés, y los martes las parejas a las 7 de la noche, hora Colombia. El miércoles los estaremos esperando aquí a todos los profesionales y empresarios comprometidos, 7 de la noche, hora Colombia. Los jueves, recuerden, todas las mujeres tenemos una cita muy especial a las 3 de la tarde con nuestra líder mundial, Saidi Mora. En la noche, el Ministerio Juvenil comprometido a las 7 hora Colombia. El viernes, los universitarios de Alfa y Omega a las 7 de la noche. Y el día sábado, recuerden que nuestra reunión de niños, el Ministerio Infantil cambió su horario de martes a sábado a las 10 de la mañana. Y terminamos nuestra semana con nuestra gran reunión Raíces a las 5 de la tarde con nuestro líder mundial. Así es, Lina, estamos llegando entonces con esto al final de esta emisión. No se les olvide que estamos en el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.